Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bufanda que es en juego con el gorro que les mostré en otro video. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 250 gramos en diferentes colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos el gancho y hacemos el nudo. Lo ajustamos y levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3, que pertenece al primer punto alto. Dentro del círculo comenzamos a hacer puntos altos. 1 y 2. Contando las cadenas del inicio, tenemos un grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar seguimos repitiendo grupos de 3 puntos altos. 1, 2, 3 y 2 cadenas de separación. Esto lo vamos a repetir hasta conseguir 4 grupos separados por 2 cadenas. Una vez completamos el último grupo, hacemos las 2 cadenas de separación y lo vamos a unir en la tercera cadena, 1, 2 y 3, con punto deslizado para formar un cuadro. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. Ya la dejo un poquito larga para hacer el nudo y lo que me sobra lo escondo por la parte de adentro, pero esto es opcional. Si ustedes solo la quieren cortar y no esconderla, está bien. Pero de esta forma nos aseguramos de que nos queda mejor. Aquí ya tenemos el pequeño cuadro. Ahora vamos a la parte de atrás y tiramos de la hebra del centro hasta cerrar por completo. También la escondemos un poco en la parte de atrás y ahora sí cortamos lo que nos queda. Y así es como nos queda este pequeño cuadrado. Ahora vamos a cambiar a un color diferente. Yo voy a estar usando un color blanco, pero cada uno decide el color que quiere usar. Hacemos el nudo y comenzamos a tejer en la esquina donde tenemos la hebra para irla escondiendo. Pasamos, tiramos del blanco para cerrarlo y levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Dentro hacemos otros 2 para completar el grupo de 3 puntos. Esto lo vamos a estar haciendo hasta el final. Van a ser grupos de 3 puntos separados por 2 cadenas. Hacemos las 2 cadenas de separación y en el mismo lugar hacemos otro grupo para darle la forma a la esquina. Nos va a quedar en forma de un abanico. Ya tenemos la primera esquina. Ahora hacemos 2 cadenas, pasamos a la siguiente y repetimos 2 grupos de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Y lo mismo vamos a hacer con los 4 lados. Completamos la segunda vuelta haciendo un abanico en cada esquina. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena y nos deslizamos hasta el centro del espacio. Vamos a volver a cambiar el color. La combinación de colores la eligen ustedes. No tiene que ser exactamente esta. Colocamos el siguiente color en la esquina para esconder las hebras. Hacemos el nudo, lo ajustamos y repetimos. Las 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y otros 2 para completar el grupo. Completamos el grupo de 3, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos.
y ya tenemos una vez más la esquina formada por el abanico. Ahora, donde tenemos este espacio, vamos a hacer un grupo de 3, separado por 2 cadenas. Hacemos las 2 cadenas, pasamos al centro del espacio y hacemos un grupo de 3 puntos altos. Esta es la forma en la que va creciendo el tejido. Ya tenemos los 3 puntos altos, volvemos a hacer 2 cadenas de separación y repetimos la esquina. Aquí teníamos un solo espacio. En esta línea de color gris ya tenemos 2 espacios y así va a ir aumentando a medida que necesiten más vueltas de colores. Damos toda la vuelta. En las esquinas siempre mantenemos el grupo de 3 separados por 2 cadenas y donde están los espacios solos, solamente 3. Así vamos a terminar toda la vuelta. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos. Cuando terminemos la línea de color gris, así es como se ve, ahora vamos a tejer de nuevo con el color rojo porque solo voy a estar utilizando 3 colores. Si ustedes quieren agregar más, continúan con un color diferente. Volvemos a conectar la hebra en la esquina para esconder los sobrantes de las lanas y repetimos el abanico de la esquina donde hacemos las primeras 3 cadenas que pertenecen al primer punto y otros 2. Esto no va a cambiar para nada, no importa las vueltas que escojan, siempre va a tener el mismo paso. Hacemos los 3 puntos, las 2 cadenas y en el mismo lugar los 3 puntos. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y tenemos 2 espacios. En cada uno de estos espacios hacemos un grupo de 3, otro grupo de 3 y esquina. Y en esta línea de color rojo, en vez de 2 espacios, ya nos van a ir quedando 3. Así vamos a completar toda la vuelta. Una vez completamos la última vuelta en color rojo, esto mide aproximadamente unos 11 centímetros de largo y también de ancho porque es cuadrado. Vamos a tejer todas las piezas que necesitemos hasta completar el largo deseado. Ya yo las tengo aquí listas. Voy a estar uniendo aproximadamente unas 14 a 16 piezas, pero cada uno tiene que ir viendo el largo que más le gusta y esa va a ser la cantidad. Ya que las tengamos todas listas, ahora vamos a comenzar a unirlas. Vamos a comenzar uniendo las 2 primeras. Lo pueden hacer con punto bajo, con punto deslizado o con una aguja lanera, como es mi caso. Yo lo voy a estar uniendo con aguja lanera porque cuando lo hacemos con puntos deslizados o puntos bajos nos queda como un borde y no quiero que se note ese borde. Tomamos el primer punto, solamente la cadena de afuera y lo mismo hacemos con el otro lado. Tenemos 2 cadenas de separación. Vamos a tomar la primera y lo pasamos. Hacemos el nudo, lo ajustamos. Ya tenemos aquí listo. Ahora vamos a tomar, les voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Siempre vamos a estar tomando la parte de arriba solamente de la cadena y lo pasamos hacia el otro lado. Vamos tomando el punto que corresponde. Aquí tenemos los 3, tomamos una y la otra del otro lado. Siguiente, una y el otro del otro lado con el que corresponde. Y vamos tirando de la hebra. Vamos a cortar esto para que no nos estorbe. Vamos tirando un poquito de la hebra, pero no demasiado, si no se recogen. Ya estiramos esos 3, volvemos, seguimos con unos 3 más. Siempre tomando solamente la parte de encima de la cadena. Volvemos a tirar de la hebra. Esto es para que cierren un poquito y no nos quede como en forma torcida. Así vamos a hacer hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, hacemos el nudo y cortamos y comenzamos a unir el próximo exactamente igual, así hasta tener todas las piezas. Una vez terminamos de unir todos los cuadros, así es como nos quedó.
Mide aproximadamente 1,5 metros de largo. Si quieren le pueden hacer un borde, pero en este caso yo lo voy a dejar de esta forma porque se me hizo bonito, así como quedó. Ahora solo nos queda colocarla en nuestro cuello. Una vez lista, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.